Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están acá desde su iglesia ministerial Casa de David? Les doy la más cordial bienvenida. Sé que todos estamos ansiosos por ver partido, ¿verdad? Calmaos, Hakuna Batata. Pedid y se os dará. A ver si el Señor nos da el campeonato, ¿verdad? Pero yo creo que Dios tiene cosas más importantes, pero ¿por qué no darnos una manito, no? Danos una manito con el partido. Bien, en la semana pasada les habíamos dicho de que íbamos a hablar algo sobre pedir y se os dará. ¿Se acuerdan? Amén. Bien, entonces es este Mateo 7:7 y vamos a tratar justamente sobre pedir y se os dará. Muchas veces cuando leemos la escritura solemos tomar una parte de la escritura y darlo por sentado y darlo como aceptado directamente sin analizar qué es lo que Dios nos quiere decir cuando pedid y se os dará. Otro de los pasajes que solemos utilizar para declarar que cuando nosotros pedimos las cosas, Dios tiene que cumplirlas. Por ejemplo, cuando estamos en 1 de Juan 5:15 dice así: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. ¿Sí? Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces los cristianos generalmente agarramos estos pasajes de pedir se os dará, todo lo que tú pides te será concedido, y lo damos por hecho. Pero yo quiero que me acompañen a leer Primera de Juan, justamente ese mismo pasaje, 5, pero vamos a leer, ¿qué les parece? Si leemos desde el principio, en Primera de Juan 5:13, y vamos a leer hasta el 17. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos, en que si pedimos alguna cosa, ¿pueden decir qué es lo que sigue? Conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y recién cuando dice en su voluntad, continúa diciendo, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. ¿Sí? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. ¿Conforme a qué? A su voluntad, ¿verdad? Vio que ya cambió la cosa. Por eso es interesante leer todo, adelante, atrás. No solamente esa partecita, que todo lo que pidamos nos será hecho. ¿Qué más dice? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Perdón, no dice acá que lo juzgará, ¿no? Dice que pedirá por él. Y muchas veces cuando alguien peca, ¿qué hacemos nosotros? Lo juzgamos. ¿Sí? Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo ¿qué? ¿Digo? No digo que se ore por él. No digo que se pida o no digo que se ore por él. ¿Qué otra cosa dice? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. ¿Sí? El 18 es importante. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Amén. Bien, vamos a analizar esto, pedid y se os dará. Hoy día vamos a ver algo importante. ¿Cuándo el Señor responde a tu pedido? Yo creo que todo el mundo quiere saber, ¿no? ¿Cuándo el Señor va a responder entonces a mi pedido? Se dice ahí de que solamente cuando hacemos conforme a la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Para que atienda mi pedido. Porque lógicamente, si yo quiero eso, tengo que saber pedirle a Dios. Yo quiero que me acompañen a Deuteronomio. Hoy día nos vamos a ir a la Biblia y va a ser la Biblia quien nos va a hablar y nos va a decir cuándo es que el Señor va a responder nuestro pedido. Deuteronomio 4, 5 al 8. Dice así: mirad,
yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Amén. Guárdalos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le ¿qué? Pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es esta ley que yo pongo delante de vosotros? Ahora, ¿cuándo Dios cumple nuestros pedidos? Cuando guardamos sus mandamientos, sus leyes y sus estatutos. Amén. Porque eso es justo. Dice, la oración del justo puede mucho. Hemos escuchado ese versículo, ¿verdad? Bien, ahora, uno dirá, sí, pastor, pero espere. Eso está en Deuteronomio, esa es la ley. Estamos bajo la gracia, nosotros somos más light. No somos más light. ¿Quién va a Juan 15:7? Juan capítulo 15, versículo 10, versículo 7. Dice así, si permanecéis en mí y mis palabras, ¿qué dice? Permanecieren en ustedes, pedid todo lo que queráis y será dado y será hecho y será realizado. O sea que no solamente es en el Antiguo, en el Nuevo Testamento también te está diciendo, si guardas mis mandamientos, si permaneces en mi palabra. ¿Por qué? Porque justamente lo que siempre recalcamos acá en este ministerio es que si tú guardas la palabra de Dios, si tú estás conforme a la palabra de Dios, Dios va a cumplir las peticiones de tu corazón. Amén. No hay otra manera. Entonces, primera cosa, anote ahí, si yo quiero recibir una respuesta a mi pedido, tengo que ser una persona temerosa de la palabra de Dios. Y no solamente temerosa, sino cumplidora y guardadora de la ley del Señor. Bien, la segunda forma como Dios nos va a aceptar la petición, vamos a ir al libro de Esdras. A ver, ¿qué nos dice el libro de Esdras? ¿Qué les parece si vamos ahí, si me acompañan y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor también hoy día? Libro de Esdras, capítulo 8, versículos 21 al 23. Dice, ¿lo tienen ya? Esdras 8, 21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra aquellos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. ¿Cómo pedimos entonces a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que pedir a Dios? ¿Quién me dice? Tenemos que pedir a Dios confiando, con fe. ¿Y para qué? Para que nuestro Dios no sea avergonzado. ¿Cuántas veces hacemos peticiones que avergüenzan realmente a nuestro Dios? Señor, mátalo ese sinvergüenza que se me cruzó en el camino. O sea, ¿por qué no se choca?
Y ojo que pedir no es estar orando todo el día, ¿eh? A veces con lo que declaramos con nuestra boca, estamos peticionando a Dios. ¿Cómo no se muere? ¿Y si se te muere? Qué feo, ¿no? ¿No? Pero en este caso, Nehemías iba a ir a reconstruir el templo. Perdón, Esdras. Pero él dice que tuvo vergüenza de pedir que lo acompañaran los soldados. Porque le había dicho al rey de que Dios lo iba a guardar. Y él tenía miedo. Y él ayunó para eso. Dice que ayunaron, ¿verdad? Es decir, se privaron ellos mismos. ¿Para qué? Para decirle, Señor, acompáñame. Que no sea avergonzado tu nombre donde vayamos. Cuando tú pides eso, cuando tú vas a algún lugar de repente sin prepararte, de repente porque te llevaron de un momento a otro y tú no estás, de repente estás pasando una crisis hasta espiritual, ¿verdad? Sobre todo los ministros, no crean que los ministros no pasamos crisis espirituales, pasamos mucho más de las que ustedes se imaginan, que no se nos note es otra cosa. Pero a veces estás pasando una crisis ministerial, estás pasando una crisis en tu vida personal y te dicen, hermanito, ¿no puede usted orar? Vamos a poner, ¿no? Ore por mi casa. Y tú vienes de tu hogar que está de repente en conflicto. Dice, Señor, ayúdame que tú no seas avergonzado. Que tú seas el que hable por mi boca y no por mi dolor que yo también tengo. Y Dios oye esa petición porque para Él es justa. Amados, esas son oraciones que tenemos que hacer. Otro tipo de oración. ¿Qué les parece? Vamos a la tercera. Tipos de oración que Dios dice, pedid y se os dará. Daniel, el libro de Daniel. ¿Quién me acompaña? Daniel 16, 2:16. 2:16. ¿Sí? ¿Qué dice? 2:16 al 23. Dice así. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías. ¿Quiénes son ellos? Sadrach, Mesach y Abednego. Sus nombres verdaderos en hebreo eran estos. ¿Cuáles eran? Ananías, Misael y Azarías. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Sí? ¿Qué más dice? A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué iba a pasar en este evento? Resulta que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero como él sabía que la gente lo engañaba y siempre le daba palmaditas, como lo que ahora sucede, ¿no? Viene alguien, ¿no? Y le dice, yo soy profeta. ¿Y qué hace? Siempre te trae buena palabra, ¿no? Entonces, ya estaba cansado este rey también de cada vez que preguntaba algo, siempre le daban por el lado que a él le gustaba. Entonces dice, bueno, tuve un sueño, pero ustedes me tienen que decir, ¿qué significa ese sueño?
Y ellos dijeron, bueno, dinos cuál es el sueño. Y él que dijo, no, ustedes tienen que saber cuál es el sueño y me lo tienen que interpretar encima. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para que no le den por el lado que a él le gusta. Y como nadie le supo interpretar, ¿qué hizo? Dice en el versículo 12 ahí, dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ahora, yo quiero que entiendan una cosa. La palabra dice abajo que no quería que murieran los sabios de Babilonia, ni tampoco los matasen a ellos. Ahora Daniel, tranquilamente, podría haberse quedado callado. Total, si la muerte la tiene por ganancia. Él estaba prácticamente cautivo, no esclavo, pero sí cautivo, privado de estar en su pueblo, en su nación, lejos de su patria, por causa de estas personas que se los habían llevado para allá cautivos. Y puede decir, no, yo no voy a interpretar nada. Rey, yo te lo interpreto a vos, pero que interpreten ellos primero. O matarlos primero a ellos, después ellos me interpretan, ¿verdad? Porque eran sus enemigos. Es más, esa gente después se acuerdan que lo quieren mandar al horno de fuego, lo mandaron al pozo de los leones. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, Daniel no era un hombre querido para los babilonios. Todo lo contrario. Sin embargo, cuando hay una injusticia, porque no era justo. Si tú no me dices de qué se trata, ¿cómo yo voy a saber, no? Me duele, pastor. ¿Qué te duele? No, si usted debe saber, usted es el pastor, usted habla con Dios, pregúntele a él. ¿Cómo yo voy a saber? Es lo mismo que estaba pasando. Y un hombre, cuando pide por la injusticia, es escuchado por Dios. Cuando hay algo que no es justo, es escuchado por Dios. Porque Dios es justo. Y no solamente eso, sino noten el detalle. Él está pidiendo por sus enemigos. Él está deseando el bien a sus enemigos. Él no quiere que esos sus enemigos mueran. Y es lo mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, en Lucas 3:27, que dice, ama a vuestros enemigos. Haced el bien. ¿Sí? ¿Decía así o no? Hacerles el bien. Hacedles el bien a aquellos que los aborrecen. ¿Dice así o no? Ama a tu enemigo. Y es que a veces nosotros nos ganamos enemigos hasta gratis. Y si te dice que ames a tu enemigo, ¿cómo no vas a amar a aquellos que están a tu lado? Me parecería ridículo, ¿verdad? Ama a tu enemigo. Ora por tu enemigo. Pero no ores en el sentido de que si oras por él vas a acumular ascuas de fuego a sus pies. No, ora para que ese tu enemigo, esa persona que no te agrada, esa persona que te disgusta, pueda estar en los pies del Señor un día. Esa es una oración que cumple los requisitos para pedir y se os dará. Eso es lo que te dice el Señor. ¿Quieres pedir? Pide. Pero pide esto. Pide conforme a mis mandamientos. Pide conforme a mi corazón. Pide confiando. Pide para que yo no sea avergonzado. Pide por tu enemigo. ¿Qué más? ¿Qué tal si vamos al libro de Efesios? El libro de Efesios es maravilloso. En el libro de Efesios, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a escudriñar un poquito esto. Capítulo 4. Versículo. No, perdón. Capítulo 3. Capítulo 3. 14. En adelante dice. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior de su Espíritu.
por su Espíritu. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso en hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Note una cosa, que dice que lo que pedimos o entendemos según el poder. Pero en el versículo 17 dice que primero tenemos que estar cimentados en Cristo en fe, en nuestros corazones, y arraigados y cimentados en amor. ¿Usted quiere saber qué va a pedir? La receta es clara. Usted tiene que estar en fe, revestido del amor de Dios y cimentado en su amor. Es decir, no sé, los que construyen, ¿no? Los que construyen cuando dicen voy a cimentar, ¿qué significa? Que lo va a dejar parado ahí, y por más que venga una columna, por ejemplo, está cimentada, ¿no? Y no se mueve, pero le das con la masa y sigue ahí. Y por más que le derribes, como tiene hierro adentro, y vamos a poner que el hierro es la palabra, por más que lo tires así, lo doblas, pero el hierro va a ser, te va a volver ahí. No te vas a salir de donde estás. ¿Sí? No vas a salir. Cimentado en Dios. ¿Y qué dice? En el 19 dice, conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, y para que seas pleno de Dios, para que estés lleno de Dios. Cuando tú estás lleno de Dios, ¿qué vas a pedir? ¿Conforme a la voluntad de Dios? ¿O vas a pedir diferente? No creo, ¿no? Y si estamos llenos de Dios, estamos cimentados en Dios, en el 20 dice, ¿qué dice? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos. Sí. O entendemos según el poder que actúa en nosotros. Si tú estás entendido, actúas por fe, estás cimentado, tienes el amor de Dios, el poder de Dios va a actuar en ti. Amén. Entonces tú vas a orar con esa autoridad. Entonces ahí se cumple. Pedid y se os dará. No hay otra forma. No hay otra forma de que se cumpla la palabra. Entonces, repasamos. Cuando tú agarras y entiendes la ley de Dios, cumple la ley de Dios, guarda la ley. No es que la guardas en la biblioteca, no. Cuando la pones por obra. Segundo, cuando pides confiado en Él, pero también impides que tu Dios sea avergonzado. Cuando pides y evitas una injusticia. Cuando tú oras por tus enemigos, Dios te escucha. Cuando tenemos fe y estamos cimentados y llenos del amor y la confianza de Dios, el poder de Dios actúa en nosotros. ¿Sí? Ahora, si vamos a Romanos 5, vamos a poder entender algunas cosas. Libro de Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice el versículo 26. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué pedimos lo que no nos conviene? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que pedir por nosotros? Porque muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Señor, dame trabajo. Señor, dame salud. Señor,
sana a mi suegra. Señor, que se muera mi suegra. Señor, que se sana a mi vecina. Señor, llévate a mi vecina. No sabemos lo que pedimos. Por eso la palabra dice, pedid y pedid mal. Pedid para vuestras concupiscencias. Pedid para vuestros deseos. Pedid para lo que a ustedes les gusta. No pedís lo que Dios quiere. Acabamos de ver las cosas que pedimos. ¿Cuántas veces pedimos por eso? Reunión de oración. Reunión de oración. ¿Qué hacemos? Pedimos por todas nuestras necesidades. ¿Y alguna vez damos gloria a Dios en la reunión de oración? ¿Por qué nos reunimos un día a orar solamente para dar gloria a Dios? Para hablar con Él, decirle que lo amamos, que lo bendecimos, que le damos gracias por todo lo que hace por nuestras vidas. Y no porque tengo dolor de muela. Tenemos un Dios proveedor. Y es que eso sucede cuando no entendemos que Dios es nuestro Padre, que Dios nos cuida y que no necesitamos pedirle trabajo porque Él nos va a dar trabajo, que no necesitamos pedirle salud porque Él es nuestro sanador, que no necesitamos pedir las cosas materiales porque Dios es nuestro Padre y es nuestro proveedor. Amén. Yo tengo hijos y si mi hijo me dice, yo ya estoy mirando, le falta esto, ya estoy hablando con mi señor, mira que le está faltando eso, preguntarle al chico si necesita esto, si necesita aquello, y sobre todo cuando son chiquitos, ¿verdad? Cuando son chiquitos uno, ¿qué pasa? Dice, uy, ya le faltan zapatillas, no necesita pedirme el chico las zapatillas, porque ya sé que le faltan zapatillas, tengo que comprarle las zapatillas. Hasta que llega el momento en que ya el chico crece y ya solito se compra las zapatillas, porque ya aprendió. Y así tiene que actuar nuestra fe y nuestra manera de pedirle a Dios. Si es que, hermanos, crezcamos también en la parte espiritual para aprender a pedir a Dios. Damos gracias al Señor, amén. Amén. ¿Qué les pareció? ¿Está bien? Aprendamos a pedir a Dios. Dios es nuestro Padre, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Y Él quiere que nosotros le pidamos con justicia y conforme a su palabra. Amén. ¿Oramos? Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Enséñanos a pedirte, Padre amado. Perdónanos, Señor, si a veces pedimos banalidades, cosas triviales, cosas insensatas, Señor. Pero qué bueno, Señor, es saber también de que cuando nosotros pedimos conforme a tu palabra, pedimos por los que no nos aman, no nos quieren mucho. Cuando nosotros pedimos, Señor, para que aquella gente que quiera avergonzarte, Señor, sea enmudecida. Cuando nosotros pedimos, Señor, conforme a tu palabra y guardamos tus estatutos, tú nos oyes, Señor. Padre amado, que tu amor crezca en nuestros corazones, Señor. Que estemos cimentados en ti, Señor, para que nuestras peticiones lleguen a ti con justicia, Padre amado. Padre bendito, te pedimos de que tú en este tiempo nos estés enseñando a pedir conforme a tu corazón. No con vana palabrería, no con peticiones que brotan, Señor, del corazón y de nuestro deseo, sino que sea, Señor, una petición consciente, un culto racional aún en nuestros pedidos, Señor. Que aprendamos a depender más de ti y confiar, Señor. Que aprendamos a pedir por otros, porque todo lo que vemos acá, Señor, no es petición para nosotros. No. En ninguno de los puntos que hemos tratado dice, cuando tú le pidas a Dios por ti. No. Cuando nosotros aprendamos a depender de ti y a pedir por los demás, realmente se cumplirá tu palabra que dice, pedid y se os dará. Y si pedimos conforme a tu corazón, pues todo será dado y hecho. Gracias, papá. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo este momento, Padre amado. Bendigo a tus hijos que están ahí en la línea, ahí por internet, Señor, para que el Señor les dé sabiduría, para que tú, Padre Santo, los llenes de tu espíritu y les des la capacidad de entender que tenemos que aprender a pedir conforme a tu corazón. Gracias por esas vidas. Las bendigo, Señor, acá desde tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén.